final del GACH en su función actual será en breve y en forma acordada, según declaró Rafael Radi. Después de que el presidente Luis Lacalle Pou afirmara que el gobierno implementó 24 medidas y media de las más menos 27 que había propuesto el grupo asesor, esto generó malestar en varios integrantes del colectivo científico. ¿Qué medidas tomó concretamente el gobierno? ¿Se puede hablar de consecuencias evitables? Hoy, en la letra chica, inamovible movilidad. Uruguay ha pasado de ocupar titulares por su modélica gestión de la pandemia a coronar el ranking de decesos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Para mantener la economía, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou preconiza la libertad responsable de los ciudadanos y se ha negado a confinar a la población, pese a la presión del gremio médico y sectores de la oposición y la sociedad civil. El ritmo intenso de inmunizaciones, con un 28% de la población totalmente vacunada, nos ha reflejado aún en la curva de contagios y muertes, como sí está ocurriendo en Chile. En lo que va de junio, en el departamento de Artigas se registraron 7 fallecimientos por COVID-19, pese a que es el departamento en que más del 73% de la población ya se vacunó, ocupando así el primer lugar en el país. Sin embargo, el nivel de contagios no baja. Tenemos que lamentar en este mes de mayo de 2021 el fallecimiento de 185 salteños, más del doble de lo que ha sido el promedio. Pero aparte de esos 185, 100 corresponden a COVID. Esta situación ha llevado a que en los últimos días tengamos que estar trabajando en nuevas fosas para poder proceder a enterrar allí salteños fallecidos por COVID. Cuando se habla y se dice que las medidas son escasas, más del 80% de todas las propuestas realizadas por el GACH y las que se están llevando a cabo. Eso no es cierto. No es cierto. No sé qué está tomando Cipriani de indicador. Si hablamos de las recomendaciones del GACH, hay una serie de recomendaciones y menos de la mitad de esas recomendaciones se cumplieron. O sea, no es cierto que el 80% se haya cumplido. Que ese documento del GACH más o menos proponía 27 medidas. Lo revisé hace un rato. ¿Sabes cuántas medidas tomó el gobierno? ¿Esas 27? 24 y medio. De las 27 medidas que proponía el GACH, el 7 de febrero, 24 y medio. Es un grupo asesor. Los asesores asesoran y el gobierno decide. El Ministerio de Salud Pública multó al Palacio Legislativo con 200 unidades reajustables, o sea, 269.372 pesos, por incumplimiento de los protocolos sanitarios durante el velatorio de los restos del ministro del Interior, Jorge Larrañaga. El tema, vuelvo a decir, fue entre autoridades, no con la ciudadanía. Tenemos 49% que tiene una opinión buena o muy buena, y un 48% que tienen una opinión mala o muy mala del desempeño del presidente de gobierno en coronavirus. Los datos sobre muertes, sobre CTI, sobre contagio, dicen las cosas van muy mal. Entonces no puede ser que el espejo en donde se mira al presidente sean las encuestas de opinión pública. Tienen que ser los datos que, entre otras cosas, es para lo que fue elegido, para gestionar lo otro, no las encuestas de opinión. Porque no queremos un presidente bien evaluado con el país cayéndose. Queremos un país que no se caiga. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. Y para empezar, primero que nada, saludemos a nuestro compañero, que lo tenemos al costado. ¿Cómo anda, Ricardo? Muy bien, y vayamos a saludar a Denise, que la tenemos por allí. Denise, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bienvenida. Bueno, como escuchábamos recién, el presidente de la República dijo en esas entrevistas que solo descartó 3 de las medidas que le había presentado el grupo asesor, lo cual generó molestias en el grupo asesor. Pero ¿cuáles fueron las propuestas y qué medidas adoptó efectivamente el gobierno? Para repasar esto vamos a recibir a nuestra compañera Natalia Ubal. Natalia, gracias por acompañarnos. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo están? En esa entrevista con Subrayado habló de que el gobierno, bueno, lo escuchábamos recién, aplicó 24 y media, ¿no?
y de las 27 recomendaciones de aquel 9 de febrero. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto es así que aplicó estas medidas y qué repercusiones tuvieron sus dichos? Bueno, primero vamos a ver un poco más amplio el contexto de lo que dijo. En un momento estamos hablando de la entrevista que le dio a Subrayado la semana pasada, y en un momento estaban hablando de la restricción de la movilidad, y él dice que está en el imaginario, el presidente dice que está en el imaginario colectivo, estimulado o alentado por alguna dirigencia política y sindical, que el gobierno no cumplió con las recomendaciones del grupo asesor, del GACH. Pero esa parte sí la escuchábamos recién, que él estuvo repasando y que de las 27 recomendaciones se adoptaron 24 y media. Entonces, para analizar esto hay, yo creo, una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa, y en las dos dimensiones podríamos decir que lo que dijo el presidente se aparta de la verdad o de la realidad, ¿no? De la realidad, mejor hablar. Primero, por un lado está la dimensión cuantitativa, ¿no? Es verdad que de 27 recomendaciones se adoptaron solamente 24 y media. En ese sentido es muy interesante ver el ejercicio, la instancia de verificación que hizo la Agencia de Noticias Internacional AFP Factual, que lo que hizo fue hacer una instancia de verificación a ver si esa afirmación era verdadera. Y llegó a la conclusión de que de las 27 recomendaciones del GACH en su documento de febrero, el gobierno adoptó de manera total 14 recomendaciones, 14 de las 27. ¿En forma total? En forma total. En forma parcial, es decir, algunos aspectos de esas recomendaciones, 7 más. O sea que digamos que si somos benevolentes con la interpretación, podríamos 21. decir que son 21 de 27. Y luego, pero con la salvedad, y ahora lo vamos a analizar en detalle, pero con la salvedad de que muchas de ellas en realidad se aplicaron parcialmente y no están actualmente en funcionamiento. Y después la diaria también hizo una verificación y llegó a la conclusión de que las 27 recomendaciones del GACH, las 10 más restrictivas, no están actualmente siendo aplicadas. Por más que quizás en algún momento en el pasado puedan haber sido aplicadas, hay las 10 más restrictivas que hoy no se están aplicando. Eso, entonces ahí tenemos la dimensión cuantitativa. Después hay una dimensión cualitativa, que es que en realidad el contexto de la conversación era de hablar de la restricción de la movilidad. Y el documento del GACH de febrero, esas 27 medidas, no todas son de restricción de la movilidad. Una minoría son de restricción de la movilidad. El resto, ahora vamos a analizarlo en detalle, pero tiene que ver con campañas de comunicación, higiene personal, atención de la salud, rastreo de contactos y una serie de medidas. Y en realidad las medidas de restricción de la movilidad estrictamente definidas por el GACH, el gobierno no ha adoptado ninguna de esas medidas. O sea, de las 4 medidas de restricción de la movilidad, no se están adoptando actualmente ninguna de esas 4. Hay una de esas 4, que es el tema de las restricciones al ingreso a personas provenientes de otros países, que sí se adoptó parcialmente en algún momento. Ahora se volvió a flexibilizar bastante. Pero entonces, si vamos a la dimensión más cualitativa, que es que si estamos hablando de restricción de la movilidad, en realidad de esas 4 medidas hay 3 que jamás se adoptaron y hay una que se adoptó a medias y en este momento está bastante liberalizado, digamos, lo del ingreso, menos, digamos, está más flexibilizado que hasta hace unos 3 meses. O sea que podríamos decir que desde el punto de vista de la cantidad de medidas, lo que dijo en esa entrevista no se ajusta a la realidad y que en la calidad de las medidas, las que se aplicaron no son de repente las más impactantes desde el punto de vista de la movilidad. Y otra salvedad, profe, exactamente es así, y además otra cuestión importante es que en febrero, que vale recordar, ya todos lo sabemos, pero en febrero había un promedio diario de muertes 10 veces menor al que tenemos hoy. Digamos, era un escenario, si bien el GACH recomendaba medidas para un escenario de transmisión T4, que es el máximo nivel que recomendó, en realidad era una situación infinitamente mejor que la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ya le vamos a dar el paso a Denise desde su casa, pero tengo una cortita. En algún momento del documento o en alguna situación posterior, ¿el GACH habló de cuarentena obligatoria o de lockdown? No, en el documento de la parte de restricción de la movilidad tiene una medida que lo que dice es recomendación extensiva de quedarse en casa. En ningún momento dice cuarentena obligatoria ni dice obligar a la gente a no salir de su casa. Lo que dice es recomendación extensiva de quedarse en casa y, por ejemplo, en la verificación que hace AFP Factual, lo que establece es, bueno, en un momento el gobierno sí recomendó quedarse en casa y en un momento cambió su discurso y dijo
bueno, quédate en tu burbuja. Quédate en tu burbuja, claro. Entonces, en ese sentido, no está, para AFP esa recomendación no se cumple, no se cumplió. ¿Denise? Sí, Natalia, hablabas de los números, de que 14 de 27 medidas se implementaron, 21 o 7 más se implementaron parcialmente. Preguntarte en concreto, ¿qué medidas son las que propuso el GACH? Dabas algunos ejemplos respecto a la movilidad, pero en concreto, ¿qué medidas son las que impulsó el GACH y cuáles cumplió el gobierno? Bueno, capaz que podemos dividirlo hay medidas que tienen más que ver con recomendaciones, como decía, respecto al tema de la higiene, respecto al tema de la comunicación. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. En la parte de comunicación se establecía, o el GACH recomendaba, establecer o diseñar campañas de comunicación para concientizar a la población de la importancia del lavado de manos, del cuidado, del distanciamiento social. Y en ese sentido el gobierno cumplió esa recomendación, la de comunicación. Después había otras recomendaciones que tienen que ver con higiene personal, recomendar el uso del tapabocas, el lavado de manos, en términos generales, en los discursos públicos, esa recomendación también el gobierno la cumplió, o en distintos ámbitos públicos también el uso del tapaboca, eso se cumplió. Después había también una recomendación en ese ítem de que la persona, si tenía síntomas, se quedara en su casa y no fuera al centro asistencial, esa recomendación también se cumplió. Después hay toda una serie de ítems que tienen que ver con el rastreo de contactos, que ahí sí se cumplió cuando empezó la pandemia, recordemos en marzo de 2020, se hacía un rastreo y una vigilancia de todos los contactos, pero en un momento el Ministerio de Salud Pública, en abril de 2021, resolvió que ya no podía, no daba abasto para seguir haciendo eso y que iba a controlar los grandes brotes. Es decir, esa recomendación, si bien en un momento se cumplió, después ya no se cumplió más, digamos que quizás por una imposibilidad. No se podía. Claro. Y después hubo otra recomendación que es estimular el uso de la app Coronavirus UI, que esa también se cumplió. Promover el uso de testeos preventivos y protocolos en los sectores de actividad económica grandes, como la construcción, la industria frigorífica, eso también se cumplió. Luego, habían recomendaciones que tenían que ver con la atención a la salud, por ejemplo, diseñar protocolos para residenciales, se cumplió, hacer un plan de contingencia para los CTI, esa se cumplió parcialmente, porque si bien se pusieron más camas y eso evitó la saturación del sistema, o viene evitando la saturación del sistema, la saturación en términos de, como vemos en otros países, ¿no? Pero sin embargo, lo que denuncia el personal de la salud es que hace falta personas para atender esas camas, personas calificadas y que están viendo una carencia de eso y que eso resiente el nivel asistencial. Es decir, que esa medida se cumple a medias. Y luego, una serie de, por ejemplo, estimular la telemedicina, que también se hizo. Digamos que en ese primer paquete de medidas, atención a la salud, el rastreo, las medidas de higiene y la comunicación, hubo un cumplimiento muy alto por parte del gobierno. Eran también las medidas que quizás sí implican un esfuerzo logístico, pero no implican grandes esfuerzos o grandes desembolsos económicos, sí, o digamos, medidas más duras en términos de, como estábamos hablando recién, de restricción de la movilidad, por ejemplo. Bueno, a eso vamos. Y con respecto a la restricción de la movilidad, porque no solamente el presidente, sino gran parte del oficialismo está con ese concepto de, está el discurso ese, ¿qué quieren? ¿Cuarentena obligatoria? Que la gente se quede en su casa, que no pueda salir a buscarse el pan, que la gente se agrave aún más la crisis económica. Y desde el otro lado de la oposición se dice, nadie está hablando de cuarentena obligatoria ni de lockdown, como que se quedaron peleando en eso, y en realidad el GACH fue bastante claro, es como una pelea de locos, porque discuten sobre algo que no se dijo. Con respecto a las medidas de restricción de la movilidad, ¿qué propuso el GACH y hasta qué punto se pudo cumplir o no el gobierno con estas medidas? Sí, las que nos quedan por repasar de esas 27 son, hay una parte que tienen que ver con restricción de la movilidad y otra parte que uno desde el sentido común quizás diría, pero esto es restricción de la movilidad, pero en realidad el GACH la agrupa en otro ítem que es distanciamiento físico, ¿no? Y en esos ítems el gobierno ya adoptó muchas de esas medidas, algunas todavía no, como decía, las más extremas o las más restrictivas no, pero otras sí. Por ejemplo, establece esa medida, por un lado, la parte de distanciamiento físico, recomendar el distanciamiento de 1 metro, 2 metros entre personas, eso se hizo. Fue una campaña. Hubo una campaña. Después, cierre de teatros y cines, eso se hizo y se mantiene.
Después hay otra medida que era el cierre de gimnasios que se hizo, después se levantó, digamos, pero en un momento se hizo también. Otro era suspensión de torneos amateurs y profesionales. Se suspendieron los amateurs, según tengo entendido, pero no los profesionales. O sea que esa recomendación se cumplió a medias. Después había por ejemplo, otra recomendación que decía que... ¿Y hay alguna justificación al momento de cumplir una a medias? Porque eso es lo que le ha chocado también a mucha gente, que dice, pará, loco, cierran las escuelas y dejan abierto esto. O, ¿por qué se suspende la materia y no lo profesional? ¿Cuál es la justificación ahí? Va por el lado económico, calculo. La única justificación de estas medidas que estamos mencionando, que bueno, ahí también las clases... Voy a terminar con las medidas de distanciamiento y ahí engancho con eso que vos me preguntás, Diego. Estaba el tema de la suspensión de las clases presenciales, que eso se hizo y bueno, y ahora ya hay un cronograma de retorno a la presencialidad que se está implementando. Después había una medida importante que el presidente mencionó en la entrevista, es el cierre de bares y restaurantes, que lo que proponía el GACH era el cierre de bares y restaurantes y dejarlo solamente que funcionen los deliveries. Pero eso el presidente dijo en la entrevista que él lo había cumplido parcialmente porque había limitado el horario, pero no tiene nada que ver. Una medida es limitar el horario en los comercios y otra medida es cerrarlos, claro. Entonces, en ese caso, esa media que dijo de las 24:30, en realidad es una medida que no se tomó y no se cumplió. Y ahí engancho con tu pregunta, Diego, que decías, bueno, ¿qué justificación hay? En realidad, la justificación que han dado las autoridades es que para suspender, por ejemplo, las clases presenciales, es el volumen de gente que se moviliza en torno a la educación, digamos, ¿no? Que es un volumen mucho más masivo que capaz que los que van a ver, bueno, en los casos de torneos profesionales ni se moviliza gente porque están siendo sin público. Igual la final de la Libertadores, si no me equivoco, va a ser con público por un contrato que tuvieron que firmar, así que... Bueno, pero eso va a ser en un momento que va a ser ideal, lo dijo el presidente de la Conmebol. Uruguay va a estar en una situación sanitaria ideal. Sabrá cosas que sí, nosotros sabe mucho eso. Tiene información. Sí, claro. Y después después para terminar ese distanciamiento físico, que hay algunas más, otra era recomendar, digamos, tratar de evitar las aglomeraciones o limitar las reuniones y en espacios públicos, y eso, bueno, se hizo con una ley. Después, y bueno, una serie de medidas adicionales. Había otra importante que no tomó el gobierno, que tiene que ver con el teletrabajo obligatorio en el sector privado no esencial. Esa medida no se adoptó y, bueno, si uno pregunta por qué, no sabemos, ¿no? Hay un montón de decisiones, digamos, de no adoptar algunas medidas que tienen que ver quizás con eventuales impactos económicos, ¿no? Si bien no lo expresan así las autoridades, tienen sus costos económicos en caso de que uno resuelva subsidiar a esos sectores, que por ahora, digamos, más allá de algunos subsidios parciales y puntuales, no han habido decisiones de ese tipo generales, ¿no? No, perdona, no. Sí, no, y después para terminar las restricciones, las medidas de restricción, sí las mencionó el presidente en la entrevista, que son limitar la circulación entre departamentos, restringir la movilidad o prohibirla en los horarios nocturnos. Y esas dos, digamos, fuertes, él dijo en un momento que, bueno, la de departamentos, la movilidad interdepartamental, él no la tomaba porque no era viable, pero tampoco justificó por qué pensaba que no era viable. Y la nocturna, lo que dijo Lacalle en la entrevista es que él entendía que la movilidad era tan reducida en ese horario de la noche que no iba a tener mucho impacto, ¿no? Y otra medida que no tomó, que me olvidé del distanciamiento físico, tiene que ver con el aforo departamental. El GACH proponía que se pusiera un aforo al transporte departamental y finalmente se puso solamente al interdepartamental, no al departamental. En ese caso tampoco se dio justificación de por qué no se puso el departamental. Bien, gracias Natalia. Nos quedaba pendiente de saber algo más sobre el tema de movilidad, pero es uno de los temas que vamos a seguir desarrollando más adelante, sobre todo porque el presidente dice que él no cree que funcione la no movilidad, o sea, que vaya a resolver parte del problema, ¿no? Claro. Pero ahí, bueno, en ese sentido hay estudios en otros países, claro, y el propio GIAD que muestran que sí funciona. Sí, sí. El otro día lo plantearon Marcelo acá, Fiore, sí. Bien claro, cómo se podía secuenciar cuando se detenía la movilidad, bajaban los contagios a los 15 días, cuando aumentaba la movilidad, aumentaban los contagios a los 15 días. Muchas gracias. Bueno, gracias Natalia. Bueno, hay una relación de tensión entre toda la sociedad, eso no es nuevo, pero hay una relación de tensión nueva que es entre la ciencia y la política y cómo es el manejo de la información que se produce en ambas áreas durante esta pandemia.
Para abordar esta realidad vamos a recibir a alguien de la casa ya casi, al filósofo Gustavo Pereira. Gustavo, buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Encantado de estar acá con ustedes de nuevo, como siempre. Bueno, un placer, Gustavo. Gustavo, ¿cómo se maneja esta relación entre la ciencia y la política? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Y existe realmente esta tensión de la que hablábamos recién? Bueno, la relación entre ciencia y política históricamente ha tenido encuentros y desencuentros, ¿no? Es decir, históricamente la ciencia ha tenido grandes obstáculos desde una mezcla de política y religión, ¿sí? Del poder político-religioso. Y podemos pensar en Galileo, en Hipatia de Alejandría, pero más acá en el tiempo, una de las cosas que hemos ido percibiendo y que como sociedad hemos ido construyendo es un creciente prestigio de la ciencia por los beneficios que todos podemos reconocer que nos da. ¿Sí? Entonces, bueno, el conocimiento científico, además de permitirnos intervenir en el mundo de mejor forma, bueno, tiende a beneficiarnos a todos como sociedad. Y en ese sentido, existe como la tentación de utilizar a la ciencia, ¿sí? Y eso está muy bien cuando la ciencia es utilizada, por ejemplo, para fines que todos compartimos, como recién decía, el bienestar global o la protección de la vida, que es lo que hizo el gobierno en el primer año de la pandemia, que estábamos, no sé, el gobierno se sacó un sobresaliente el primer año de la pandemia, ¿no? Hizo lo que había que hacer. Convocó a los mejores científicos del país, constituyó el GACH, aprovechó las capacidades que estaban construidas en el país durante años, que para eso es que estaban, y bueno, y todo funcionó bien, o bastante bien. Bueno, hasta que, como todos sabemos, hacia finales del año pasado los casos comenzaron a incrementarse. Y ahí la relación que se dio, o me parece que la relación entre el gobierno y el GACH, lo que se dio fue como una relación de ambivalencia, en la que comenzaron los desencuentros, ¿sí? Comenzaron los desencuentros por las recomendaciones que ustedes recién estaban relevando, pero también hubo alguna otra cosa que al menos quienes estamos dentro de la comunidad académica percibimos y que tal vez eso públicamente no se veía tanto. Por ejemplo, el gobierno comenzó a hacer recortes importantes en la ANI. Y eso es fue altamente sensible para todos nosotros, y creo que eso también fue un elemento no determinante, pero un elemento que aceleró estos posibles desencuentros. Y más acá en el tiempo, bueno, es más que notorio, ¿no? Las recomendaciones de febrero son más que claras, es eso que Moratorio decía, el diario del lunes lo tuvimos todos en febrero, ¿no? Y a esta altura lo que parece suceder es que ante la situación de un incremento sistemático de contagios y esta cantidad de muertes que tenemos a diario, que es una cosa espantosa, a la que a esta altura parece que hasta nos estamos acostumbrando a tener más de 50 muertos por día, bueno, parece ser que los científicos del GACH no quieren cargar con esa responsabilidad. No quieren cargar con la responsabilidad de que se les atribuya, ser parte de esto que es una verdadera catástrofe, ¿no? Y bueno, los últimos hechos nos pautan esos desencuentros, la finalización, pero también lo último que podemos ver es algo que podemos denominar como la instrumentalización, ¿sí? La instrumentalización del conocimiento científico o del GACH para fines políticos. Porque el GACH es muy valioso, ¿sí? Ha sido muy, muy valioso para el país, en primer lugar, y para el gobierno también, porque las cifras de aprobación, yo creo que el gobierno y el presidente, de esas cifras de aprobación que tiene que agradecerle mucho al GACH. Y no es algo que se pueda descartar fácilmente. Entonces, esa relación de ambivalencia, creo que en última instancia terminó llevando a la instrumentalización del GACH para fines políticos, y también, esto creo que está claramente pautado por, las reacciones de los científicos ante los últimos dichos del presidente, ¿no? En esa entrevista de la semana pasada. Denise.
Sí, bueno, en este ida y vuelta que ha habido entre el GACH y el gobierno en las últimas semanas, parece también que se han armado como tribunas de un lado y del otro. Que la gente tiene un papel importante en todo esto, la opinión pública. ¿Qué está pasando con todo esto y cómo se está manejando la opinión pública en esto entre el GACH y el gobierno, que también un poco parecería ser una discusión entre la ciencia y la política, que no parecen ir del todo de la mano últimamente? Bueno, la opinión pública creo que lo primero que necesita es estar adecuadamente informada, ¿no? Para poder tomar decisiones, evaluar. Y creo que el manejo de la información que ha hecho el gobierno no ha sido el mejor. No sé, recién comentaban esa presentación dicotómica, ¿no? Entre libertad responsable y cuarentena total, ¿no? Cuarentena obligatoria, que el GACH no lo planteó en ningún momento. Yo recuerdo a miembros del gobierno hablar de que si se seguían las medidas del GACH había que implementar medidas prontas de seguridad. Un verdadero disparate. Pero claro, eso a lo que contribuyó fue a desinformar y a polarizar. ¿Sí? Entonces, como vos decías, Denise, recién, sí, parece que hubiese como hinchadas, ¿no? Como tribunas. Y me parece que el gobierno ha contribuido mucho a esta polarización que se está dando entre el GACH y el gobierno. La opinión pública lo que tiene que hacer, o lo que sería deseable, es que pudiese atribuir responsabilidades, porque aquí hay responsabilidades, ¿sí? Aquí esto no es que la culpa es de los ciudadanos, aquí hay responsabilidades, y a mí me parece que uno de los grandes responsables es el presidente, ¿sí? Es decir, en estas muertes que tenemos a diario, el presidente no puede mirar para el costado. Él dijo que se iba a hacer cargo. Bueno, yo estoy esperando que se haga cargo, que asuma su responsabilidad ante esto. ¿Sí? Y creo que los ciudadanos son quienes tienen que atribuir esa responsabilidad también. Evaluar con precisión, ver que el gobierno estuvo en posesión de toda la información, de todo el poder para poder tomar decisiones y que, bueno, no lo ha hecho. Y las consecuencias que tenemos son estas. Esta catástrofe de más de 50 muertos por día, que a esta altura parece ser que es como, no sé, un estado natural de nuestra sociedad. Ahora, Gustavo, permiso, Ricardo, Sí. porque a veces en el discurso de buscar una responsabilidad o de exigir que ciertas personas asuman una responsabilidad, cuando en realidad esa responsabilidad está dada de hecho. Sos el gobierno, o sea, sos el responsable. O sea, exigir una responsabilidad hacia alguien que ya es el responsable, capaz que en esa discusión nos perdemos un poco. Estoy totalmente de acuerdo en que las responsabilidades no se pueden repartir tan fácilmente. Seguramente la ciudadanía o los votantes, hayan votado a quien hayan votado, tenemos un grado mucho menor de responsabilidad. Trasladarnos la responsabilidad a nosotros es por lo menos irresponsable. Ahora, estamos hablando de que la discusión está quedando entre fans. Yo creo que me gustaría saber, porque en realidad la discusión terminó siendo entre fans. Los políticos ahora tienen como fans, ni siquiera son votantes. Es como que no importa lo que digas va a estar bien, o no importa lo que digas va a estar mal. ¿Cómo se llega a eso? Esto es una lógica de hinchada, ¿no? Y es un poco eso. ¿Te acordás? La última vez que estuve en el programa estuvimos hablando de polarización. Y bueno, una de las cosas que charlábamos en ese momento es que lo que deja de ser importante son las razones o los argumentos, y todo se atribuye a la persona o al grupo. Entonces algo es positivo o negativo dependiendo del grupo o la persona, independientemente de las razones o de las acciones que ese grupo o persona pueden llevar adelante. Y es lo que nos está pasando. Y eso cancela la discusión pública y bloquea la posibilidad de construir, o sea, algo así como una política de Estado para combatir la pandemia. Por supuesto que sería maravilloso tener una política de Estado en ciencia y tecnología, pero bueno, de eso sí que estamos mucho más lejos. Pero el problema es, nuevamente, ese subsecuente debilitamiento de la discusión pública, y que lo que bloquea o lo que impide es poder procesar este tipo de discusiones, bueno, de una forma un poco más, yo diría un poco más sensata, y que tuvimos algo de eso en el inicio de la pandemia.
Creo que el éxito de la pandemia, el éxito de la forma en que encaró el gobierno la pandemia es que se procesó la discusión de tal forma que hubo una gran adhesión. ¿Sí? No se construyó una política de Estado porque no hubo un acuerdo entre partidos, pero lo que el gobierno llevó adelante fue aceptado por todos, adoptado por todos, y ahí está una de las grandes claves del éxito. En estos momentos lo que tenemos es una especie de lucha de facciones que lo único que puede traer, o el único resultado que puede traer, es un resultado negativo para todos, para el país y para la sociedad. Gustavo Pereira, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, te agradecemos y seguramente ya vas a estar de vuelta porque nos gusta tenerte como columnista. Bueno, bien. Gracias. Muchas gracias, Bueno, Gustavo. Ricardo, nos vamos y en el bloque que viene vamos a estar hablando de números también, como hablamos con algunos integrantes del GIAD. En este caso vamos a hablar con Nicolás Shevor, que es investigador del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería e integrante del GIAD. Ya venimos. Seguimos en la letra chica y en el bloque anterior, Ricardo, hablamos de movilidad y de su efectividad y la experiencia de otros países con respecto a esto. Como también dijimos, el presidente Lacalle Pou expresó que él no cree que funcione, pero más allá de creencias, ¿qué dice la ciencia sobre la movilidad? Por eso vamos a recibir al investigador del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería e integrante del GIAD, Nicolás Shevor. Nicolás, bienvenido, buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación. Pero un placer. Nicolás, el otro día hablamos con Marcelo Fiori, con el matemático Marcelo Fiori, al comienzo de la pandemia. Existía una relación entre la movilidad y el comportamiento de los contagios. Hablamos un poco de eso y también preguntarte qué opinión te merece esto de creer o no en algo, cuando en realidad hay evidencia. Bueno, son dos preguntas. La primera, nosotros empezamos a estudiar con un grupo de gente del GIAD, entre los que estaba Marcelo y también estaba Marcela Peláez, a comienzos del 2020, entre abril y mayo del 2020, empezamos los primeros estudios para tratar de vincular lo que es la tasa de contagio de COVID y el nivel de movilidad. Para estimar el nivel de movilidad usamos indicadores que están disponibles online, que ofrece la empresa Google, y como indicador de la tasa de contagios usamos lo que se ha dado a llamar el número reproductivo R, del que se habló mucho en estos tiempos, que es cuántas personas contagia en promedio un infectado dado. Es decir, por ejemplo, si una persona en promedio contagia más de uno, entonces la epidemia va a tender a crecer, y si contagia en promedio menos que uno, en cada generación de la epidemia va a haber menos personas. Cuando nosotros estudiamos eso en abril, mayo, junio del 2020, encontramos que la relación entre una cosa y la otra era leve, había una pequeña relación, pero no importante, y eso se explica porque en ese momento el número de casos era muy pequeño y la epidemia estaba controlada por el seguimiento de contactos. Uruguay impulsó a instancias de la comunidad científica una política de alto testeo, de seguir todos los casos, de marcar al hombre, si podemos decirlo en términos futbolísticos, y eso dio mucho resultado, y de esa manera cuánta gente había circulando en la calle impactaba poco en la tasa de contagios. Lo de creer o no creer, bueno, nosotros entre los científicos hemos tenido mucho cuidado de no abrir juicios políticos en este periodo, limitarnos a las apreciaciones de índole técnico, y nos parece que también es importante que se haga lo simétrico, es decir, que cuando hay información que es fiable, que está científicamente bien estudiada, que se tome como eso y no reemplazarlas por creencias sin mucha justificación. ¿Denis? Esto que yo comentaba sobre mediados de 2020 cambió radicalmente a fines del año pasado, cuando empezó a aumentar el número de casos
de manera muy importante, un crecimiento exponencial muy grande que nos condujo a esta situación catastrófica que vemos hoy. Y en ese contexto nos dijimos con Fiori, Ernesto Mordecchi y Federico Lecumberri que había que retomar esos estudios que habíamos hecho a principios de 2020. Y la situación ha cambiado radicalmente porque ahora, como hay mucha circulación comunitaria, la epidemia está básicamente controlada por el nivel de movilidad. El nivel de movilidad explica casi totalmente la tasa de contagio, o si se quiere, si la epidemia crece o decrece y a qué ritmo crece y a qué ritmo decrece. Hemos mirado mucho en los últimos tiempos hacia Chile e Israel como dos países donde se usaron las mismas vacunas y donde de alguna manera en forma masiva fue permitiendo tener algunos datos, ¿no? Que bueno, pueden servir como datos de contraposición con lo que pasa en Uruguay. ¿Cuál es la situación allí y se corrobora este comportamiento con los contagios? Sí, este estudio lo hemos hecho también para Chile e Israel. La razón por la que elegimos esos países es que tienen un nivel de vacunación más avanzado que el Uruguay, usan las mismas vacunas que usa el Uruguay, pero en proporciones diferentes. Israel usa prácticamente solo Pfizer y también un poco de Moderna, pero que tiene características muy similares a la Pfizer. Y Chile usa básicamente Sinovac en un 90%, es decir, tiene una proporción de Sinovac todavía más grande que Uruguay, y los comportamientos de ambos países son totalmente diferentes. Israel ya está en una situación en la cual se puede decir que ha alcanzado la inmunidad de rebaño, la vida ha retornado esencialmente a la normalidad, y sin embargo el número de casos no aumenta, más bien se mantiene estable en niveles marginales. Es como que la epidemia hubiera desaparecido en Israel. En cambio, en Chile la situación es completamente diferente, por más que ellos tienen un nivel bastante más importante de vacunación que el Uruguay. La tasa de contagio en Chile permanece alta y no se observan efectos significativos de la vacunación en este aspecto. Obviamente sí se observa efectos de la vacunación en Chile en otros aspectos, como por ejemplo en el nivel de letalidad, y también cuando se miran algunos indicadores desagregados de la tasa de contagio, ahí sí se ven algunos efectos de la vacunación, pero en la tasa general de contagios, lamentablemente en Chile por ahora no se ven efectos significativos de la vacunación, y eso es preocupante porque el esquema de vacunación se parece bastante al uruguayo. ¿Denise? Sí, Nicolás, basándose en lo que está pasando en estas semanas y cómo se ha dado el comportamiento de los últimos tiempos, ¿se puede hacer un pronóstico de lo que va a pasar en las próximas semanas o incluso en los próximos meses? Bueno, el procedimiento que nosotros tenemos es fiable para hacer un pronóstico a 2 semanas. Y no son buenas noticias en el sentido de que el nivel de movilidad está alto, está por arriba de los niveles que generan que la epidemia crezca. Es decir, yo les hablaba del número reproductivo R, cuando ese número es mayor que 1, la epidemia está creciendo, y esa es la situación que está pronosticada para las próximas semanas. Para ir más lejos hay que hacer conjeturas, y en particular conjeturar sobre cuál va a ser el nivel de movilidad o cuál va a ser el impacto de las vacunas, pero lo cierto es que por el momento no tenemos la posibilidad de hacer estimaciones fiables más allá de 2 semanas. Ahora, hoy fue un día clave, Nicolás, porque volvieron las clases. Hay en varios departamentos del país miles de niños, niñas y sus papás, sus mamás o sus cuidadores o cuidadoras volvieron a la calle, se desplazaron. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto en la movilidad? ¿Es sensible el impacto o vamos a seguir parecido? Bueno, las escuelas se pueden analizar en 3 niveles diferentes. Un primer nivel es cuál es el impacto de las escuelas a nivel de los contagios dentro del sistema escolar, y esos impactos, por lo menos a nivel de primaria, son pequeños, porque los niños se contagian poco y contagian poco. Entonces, a nivel de primaria, ese efecto es bastante leve. Un segundo nivel de impacto que tienen las escuelas es que se ha detectado a nivel mundial, y eso lo hemos visto también en Uruguay, que el cierre o apertura de las escuelas tiene un impacto importante en el nivel de movilidad. Cuando las escuelas cierran, la movilidad baja,
y cuando las escuelas abren la movilidad aumenta. Eso lo podemos ver cualquiera en la calle, pero los indicadores de Google dan eso mismo. Y hay un tercer nivel que me parece que es importante, que uno no puede soslayar, que es cuál es el impacto de cerrar las escuelas en otras órbitas de la sociedad que no son específicamente lo que tiene que ver con el COVID o que tiene que ver con la movilidad que lleva al COVID. Capaz que podríamos llevar el razonamiento que voy a hacer ahora al absurdo. Imagínense que yo le dijera cuál es una medida extremadamente eficaz, 100% eficaz de resolver esta pandemia, que todos nosotros dejáramos de respirar el día de mañana. Si no hay respiración, no hay contagio. Pero claro, obviamente, si dejamos de respirar, nos morimos. Nadie va a proponer que nos dejemos de respirar. Y bueno, con las escuelas un poco pasa lo mismo. Cerrar las escuelas es eficaz para reducir la movilidad y eso reduce la tasa de contagio, pero tiene unos efectos secundarios en la vida social y en particular en el desarrollo no solo educativo, sino también social y psicológico de los niños, que son terribles. Y por eso el GACH y el GIAD han sostenido que las escuelas tenían que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Y bueno, eso no es lo que ha pasado. Lamentablemente han sido lo primero en cerrar y lo último en abrir. Nicolás, se ha hablado de las vacunas y de las variantes del virus como dos elementos que pueden incidir en la baja o en la suba de los contagios. ¿Qué incidencia se puede saber, si es que se puede saber, están teniendo en este momento? Bueno, nosotros los científicos cuando hablamos a nivel de la opinión pública tenemos que ser muy cuidadosos de solo afirmar cosas que tengamos bien firmemente establecidas. Tenemos algunas conjeturas sobre el rol de las variantes, en particular la variante P1, que está jugando un papel muy importante, es una parte importante, muy importante en este momento del virus que está circulando, y también obviamente el efecto de las vacunas, que es un efecto que esperemos se vuelva muy importante en un futuro cercano. Lamentablemente no tenemos resultados fiables que nos permitan hablar ahora con propiedad del tema. Estamos estudiándolo, obviamente, es un tema muy importante. Los dos son temas muy importantes y sospechamos que la razón por la cual no se está viendo el efecto de las vacunas en Uruguay en la tasa de contagio tiene que ver justamente con el avance de la P1. Pero por el momento eso está en estado de conjetura. No lo hemos podido corroborar plenamente, tenemos solo resultados preliminares. Ahora, Nicolás, agradeciéndote y a modo de cierre, ¿se puede decir entonces que la movilidad que tenemos hoy, con este nivel de circulación comunitaria que tenemos en Uruguay, tiene incidencia en el nivel de contagios? ¿Esto es así? Eso no hay ninguna duda de que eso es así. Afirmar lo contrario es faltar a miren, usted está mostrando en este momento la curva. Miren, una curva representa el número R, el número reproductivo, que si está por arriba de 1, la curva R azul muestra la epidemia en crecimiento, y si está por abajo de 1, muestra la epidemia en decrecimiento. La curva naranja se extrae a partir de la movilidad. Si usted le tacharan la leyenda y le preguntaran cuál es cuál, y bueno, es como esos programas en que uno tiene que saber cuál es la bebida cola que está tapada la marca, es imposible saber. Es una extremadamente... la movilidad en este momento controla totalmente la tasa de contagio. No hay duda de esto. Miren esa gráfica, habla por sí misma. Entonces, afirmar lo contrario no tiene sustento y hay que basarse en los hechos, no en lo que uno quiere creer que sean los hechos, que muchas veces lamentablemente no coinciden. Nicolás Yaor, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Letra Chica, un placer. No, muchas gracias a ustedes. Bien, en el próximo bloque vamos a estar conversando con Martín Couto, sociólogo, pero vamos a estar conversando con él para analizar cómo se está dando el debate sobre este tema. Un poco lo que vos insistías recién con respecto a las trincheras, los que están de un lado, los que están del otro. Los fans. Los fans. ¿Te parece bien? Me encanta. Hacemos una pausa y ya seguimos.
Desde hace un par de meses estamos viendo crecer el número de fallecimientos, el número de muertes, el número de personas que se van contagiando. Y se ha desarrollado toda una discusión sobre las consecuencias que podrían haber sido evitables. O sea, podrían haber sido evitables esas muertes y ese aumento de los contagios. ¿Cómo se está desarrollando ese debate? Porque es uno de los temas que está arriba de la mesa en el debate. Para profundizar en esto vamos a recibir al sociólogo a Martín Couto. Martín, buenas noches y bienvenido a La Letra Chica. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches para ustedes. Muchas gracias, Diego, Denise, profe. Un placer, Martín. Bien, vamos arriba. ¿Cómo se nos suele mostrar dos caras, como esta realidad? El relato del gobierno por un lado, el relato de la oposición por el otro. ¿Cómo se está desarrollando esta discusión sobre cuál es la forma de enfrentar la crisis? Sí, yo creo que hay una cuestión interesante a pensar y es mirar todo lo que parece que no es construido o que es así por naturaleza y ver que de todo eso tiene una construcción por detrás. Quiero decir, yendo primero directo a la pregunta, creo que más allá de que hay dos relatos y dos miradas, claramente el gobierno logró que su mirada y su manera de plantear la discusión fuera la hegemónica en este tiempo, ¿no? Desde que se desarrolla la pandemia hasta ahora. El gobierno logró, por ejemplo, que en algún momento pareciera que las muertes, los contagios, etcétera, no son evitables. O por lo menos que no tiene nada que ver con la acción del propio gobierno. El gobierno logró instalar que la responsabilidad de que haya más o menos contagios tiene que ver directamente con la responsabilidad individual de la gente. Entonces, cuando yo les decía al principio, mirar aquellas cosas que parecen naturales y darse cuenta de lo construido, tiene que ver, por ejemplo, los politólogos hablan mucho de la construcción de la agenda. Hay muchos fenómenos en la sociedad que no son parte de nuestras discusiones, fenómenos incluso graves. ¿No? Por ejemplo, la dificultad para instalar en la agenda el problema de las cárceles, y lo comento porque está Denise, bueno, no es porque sea un fenómeno poco importante, es porque entre un fenómeno que ocurre en la realidad y un problema en el debate público, ahí hay una distancia. Y lo otro que es importante considerar, me parece, es cómo se define el problema, cómo se logra instalar que está definido el problema, habla de la solución. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Yo me he dedicado a investigar sobre todo sobre aborto. Las feministas estuvieron décadas para instalar el problema del aborto en la opinión pública y en el debate. Sin embargo, los abortos ocurrían clandestinos, morían mujeres, etc. Pero además, luego de instalar el problema, después de muchos años, la discusión es cómo se instala el problema. Si uno dice, bueno, es un problema del marco legal, penal, tiene una respuesta, o conduce a que la discusión se vaya hacia una respuesta. Si uno dice es un problema sanitario, otra respuesta. Y si uno dice es un problema de derechos, es un problema de los derechos sexuales y reproductivos, es otra. En términos concretos, si es un problema sanitario y penal, uno puede decir, bueno, el objetivo es que disminuyan los abortos, el objetivo de la política. Si es un problema de derechos, el objetivo de la política pasa a ser que las mujeres tengan todas las capacidades para decidir lo que entiendan que quieren hacer con su cuerpo, con su proyecto de vida, etc. En este caso es lo mismo. Instalar que, por ejemplo, el aumento de la pobreza no es parte del problema de la pandemia, es una manera de instalar un relato o un escenario en la discusión que permite no señalar al gobierno, no señalarle al gobierno que es responsable por el aumento de la pobreza. Se construyó la idea de, bueno, la pandemia trastocó las economías de todo el mundo, más pobreza va a haber, y lo que nos tocó es que hubieran más de 100.000 pobres nuevos. Bueno, eso está en discusión. El año pasado salieron artículos que ya predecían el aumento de la pobreza y también decían cómo se podía hacer para evitar o mitigar ese aumento de la pobreza. Pero de vuelta, en estos dos relatos creo que no hay que olvidar que hay una forma de conseguir la discusión que logró transformarse en hegemónica y es la del gobierno. ¿Denise? Y Martín, cuando se discute algo tan importante para la sociedad y tan urgente también, y se da de esta manera en la que se está desarrollando, donde han habido distintas etapas en que se criminalizaba al periodismo, que se criminalizaba a la comunidad científica, e incluso vimos cómo hoy se hizo público una amenaza de un senador de la República
bueno, que debería por lo menos llamarnos la atención, una amenaza de un senador de la República contra el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay por la participación en una actividad de carácter político en los últimos días. ¿Qué consecuencia tiene, no solamente a nivel de la gestión de la pandemia, capaz que preguntarte en esos dos escenarios, qué consecuencia tiene para la gestión de la pandemia, pero más allá, qué consecuencia tiene esto para la política? Sí, yo creo que responde a una mirada liberal, por un lado, y por otro lado responde a una estrategia para no lograr que las responsabilidades no caigan, en este caso, sobre el gobierno. ¿Por qué digo una cuestión liberal? Bueno, porque la pandemia uno la puede tomar como un problema colectivo, en donde la cuestión no es quién está contagiado y cómo hace el resto de la sociedad para salir corriendo y alejarse de quien porta el virus y lo transmite, o uno puede decir, bueno, colectivamente tenemos que lograr bajar los niveles de movilidad y con eso vamos a lograr bajar los niveles de contagio, etc. Cuando uno convierte problemas colectivos en cuestiones individuales, primero creo que le está errando, o sea, va a llegar a un callejón sin salida, pero además responsabilizar a determinados individuos o determinada parte de la población en un momento tan crítico, donde lo que está en juego y lo que la gente siente todo el tiempo es miedo, bueno, por supuesto muchísima incertidumbre, pero la consecuencia posible, esto de convivir con la muerte, con estos números, es justamente morirse. Entonces, ustedes imagínense que si se logra construir que o el periodismo o los y las científicos o el personal de salud son los responsables, lo que se está construyendo es que es responsabilidad sobre lo que estamos viviendo, que es ni más ni menos que niveles de muerte altísimos, de contagio, aumento de la pobreza, etc. Entonces, es muy peligroso. Eso nosotros incluso ya sabemos, digo nosotros, la humanidad, qué pasa cuando, por ejemplo, por la circulación del virus se responsabiliza a quien se contagia. Lo sabemos con el VIH. El enorme estigma que vive la gente que tiene VIH y la gente a la que se asocia con aquella que tiene VIH, hace después que tenga una peor atención en salud, etc. Entonces yo agrego, para terminar la pregunta, y es, pensemos en las consecuencias de este discurso del gobierno de el problema es de que la gente no se cuida. Entonces la pregunta es, ¿están diciendo que quien se contagió es responsable por su contagio? Más aún, ¿están diciendo que quien falleció es responsable por haber muerto? Creo que eso habilita discusiones prácticas y la circulación de estigmas que pueden ser muy perjudiciales y que lejos de enfocarnos hacia una salida lo mejor posible de la pandemia, pueden terminar en otro montón de consecuencias no deseadas en términos de la convivencia de la sociedad. Martín, lo que pasa es que yo creo que estamos en un terreno donde ya el número de fallecidos es muy importante. Hoy el mismo senador Da Silva, el mismo de la amenaza me refiero, hizo referencia a una enfermera que había fallecido y él decía que esa muerte era evitable porque ella no estaba vacunada, de alguna manera transfiriéndole la responsabilidad con una vacuna que además no es obligatoria. Pero creo que ese nivel de discusión, idas y vueltas, dos relatos, no han llegado a ningún consenso. Quizás de un lado no se quiere consenso, simplemente o buscar responsabilidades cuando claramente, cuando uno es gobierno, es responsable de hecho de las cosas que pasan en el país. ¿Cómo podemos transformar esta discusión que parece que va a ser eterna en algo, productivo para la sociedad en su conjunto? O sea, ¿cuándo podemos empezar a ver de esta discusión cosas que salgan en claro? Y bueno, yo creo que una cuestión, por ejemplo, es dejar de individualizar problemas colectivos. Pero antes diría, esto tal vez lo digo como sociólogo, pero también como militante político, pensar dos veces cuando uno entra en la discusión. El gobierno intentó instalar la contradicción libertad versus hambre y represión. Bueno, yo no quiero participar en esa discusión. Quiero decir, esa contradicción puede ser otra. Puede ser o dejar tirada a la gente o apoyar a la gente para que se cuide. Entonces, me parece que uno debería revisar en qué discusión se está metiendo. Yo no sé si hablaría de bajo o alto nivel de discusión. Creo que también se puede hacer un análisis así, pero creo que esto tiene que ver con pensar qué tipo de discusión se instala, qué términos, y si esos son, como vos decías, los mejores para la sociedad. Yo creo que en estos momentos lo peor que uno puede hacer, en general, pero en estos momentos de crisis en particular, es plantear una división entre los culpables y quienes queremos o quienes quieren cuidar a la sociedad, ¿no? Porque eso, ese tipo de división lo que conduce es a pensar que hay un conjunto de la población que está en contra del nosotros
y nosotras, que es la sociedad, que es en este caso el Uruguay. Entonces hay un conjunto de personas que son perjudiciales para la sociedad, que hay que aislar, que hay que encerrar, y esto termina siendo muy peligroso, despierta reacciones en la gente que son muy peligrosas. Si bueno, pero es seductor esto de echar culpas, ¿eh? Porque sí, claro, se tiran pedradas de los dos lados. Sin lugar a dudas, y es seductor esto de echar culpas y es rendidor. O sea, le rinde, en este caso, le rinde al gobierno porque, por ejemplo, han logrado que la gestión de la pandemia fuera más discutida, pero pareciera que lograron aislar al presidente de ese baja en la aprobación. Y manejo la cuestión de la aprobación porque creo que nunca antes habíamos tenido una discusión pública tan hegemonizada con las encuestas de opinión pública, que son herramientas muy valiosas, que permiten aproximarse a entender la realidad, pero nunca se había medido tanto el éxito o fracaso de un gobierno en función de las encuestas de opinión, en vez de otros indicadores. En este caso, por ejemplo, la cantidad de muertes, de contagio, de CTI, la agonía que estira esto de no tomar medidas, porque también hay que plantearse si están cuidando la economía. De vuelta, plantear la dicotomía entre cuidar la economía o cuidar a la salud. Bueno, esa dicotomía, yo no creo que sea así, pero además, ¿es cierto que están cuidando la economía? El otro día ustedes tuvieron ahí a Germán de Agosto, ¿no? Y entonces él, lejos de plantear que de un lado estaba todo lo bueno y del otro lado todo lo malo, decía, bueno, hay distintas concepciones ideológicas que, por ejemplo, hacen que uno apueste al Maya Oro o que apueste a la demanda, ¿no? A la capacidad de consumo de los hogares, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, me parece que, o yo diría, si podemos ponernos de acuerdo en algo, toda la sociedad es dejar de individualizar problemas colectivos, porque primero no los resolvemos y segundo generamos efectos en la convivencia social muy peligrosos. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Un placer. Bueno, un gusto y a las órdenes. Un abrazo. Denise, nos estamos yendo. ¿Lo tenemos por allá, sí. Denise? Estoy acá. Creo que el cierre con esto de no individualizar problemas colectivos, creo que resume la pandemia en general. Sí, creo que resume la pandemia y resume también el mal uso que se hace muchas veces de la política, del poder, y lo poco que importa parece ser al final del día a la población. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a exigirle más a nuestros políticos, porque además nuestros políticos de alguna manera son el reflejo de la sociedad, no es que no son algo que no tenga que ver con la sociedad se refleja en ellos y por eso es necesario exigirles no solamente políticas, sino formas de hacer política que de alguna manera por lo menos representen algo mejor y algo mejor para adelante, porque esta crisis la vamos a vivir durante muchos años, evidentemente. Sí, porque más allá de la pandemia, después de la pandemia vendrán las otras consecuencias, ¿no? Las consecuencias económicas, porque estamos hablando de 100.000 nuevos pobres, vamos a saber, vaya usted a saber cuántos más va a haber cuando termine este año con la continuidad de la pandemia. Denise, nos estamos viendo. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros nos vamos, pero quédense en TV Ciudad porque se viene Relatos, tremendo programa, y hoy se va a estar tocando un tema que capaz que quedó lateralizado, pero que tiene mucha importancia, y es el sexo y la pandemia. Bien, y mañana en La Letra Chica vamos a estar hablando sobre los proyectos de tenencia compartida. Buenas noches.